vamos a explicar rápidamente la interpretación de las derivadas parciales. Imagínense que tenemos una superficie dada por una función z igual a f de xy. Esa superficie se representa pues por esta imagen azul, por así decirlo. Entonces pensemos en un punto que tiene coordenadas ABC. Cuando nosotros fijamos la y a un valor b, por ejemplo aquí, y pensamos en un plano vertical que se levanta con esa y fija, entonces la intersección de ese plano con la superficie es una curva. Esta curva es la que la imagen muestra como C1, ¿ok? Entonces cuando nosotros calculamos la derivada parcial con respecto a x, estamos calculando, o bueno, la parcial con respecto a x, en este punto estamos calculando la pendiente de la tangente a esta curva que se generó, ¿ok? Y cuando nosotros nos interesamos en la parcial con respecto a y, pues significa que la x está tomando un valor fijo, supongamos que es a. Entonces cuando x vale a, o sea aquí donde estamos señalando con la flechita, y pensamos en un plano que se levanta hasta la superficie, pues la intersección que se genera de este plano al levantarlo hasta la superficie es una curva que le llaman una curva C2, ¿sí? Y al evaluarla en este punto, lo que estamos checando es la pendiente de la recta tangente a ese punto. Y bueno, ya en cosas más aplicadas, cuando podemos pensar por ejemplo en una función de calor, aquí está el ejemplo si lo quieren checar con más calma, pues también se puede considerar la derivada como una razón de cambio. Obviamente pueden ser otras funciones, pero aquí el ejemplo que se da es con respecto al calor. Por ejemplo, pues que el calor va a depender de una temperatura, de una posición y pues más cosas, ¿no? Pero pensándolo como una función de dos variables, pues solamente va a depender de dos cosas. Por ejemplo, de lo que ya mencionamos, ¿no? Entonces, si yo lo veo como una razón de cambio, cuando yo esté calculando la parcial de la función con respecto a x, pues va a representar la razón de cambio de z con respecto a x cuando y es fija, y lo otro pues es una razón de cambio de la z con respecto a y cuando x es fija. O sea, una razón de cambio también se considera aquí en funciones de 2, de 3 y más variables, ¿ok? Bueno, ¿por qué era importante o por qué es importante recordar qué es la derivada, qué son las derivadas parciales? Porque tenemos que estudiar la derivada direccional. Aquí estamos en el libro de James Stewart, ¿ok? En la derivada direccional ya no me estoy fijando en una x, bueno, sí, en una x fija, pero también en una y fija. Entonces, cuando yo le doy un valor a x y un valor a y, lo que se está generando es un vector u. Entonces, la derivada direccional se está considerando como la derivada de la función, pero en cierta dirección, ¿ok? Entonces, si yo, por ejemplo, me fijo en el vector u, que en este caso, pues aquí está, y yo levanto un plano para que intersecte con la superficie, pues también se va a generar una curva. Entonces, esa derivada en la dirección u lo que representa es la tangente de la recta pendiente de la curva, pero en esa dirección u. Y bueno, aquí tenemos las definiciones formales de las derivadas parciales. Pero esas derivadas parciales en realidad también son derivadas direccionales, solo que cuando yo calculo la parcial con respecto a x, significa que estamos en la dirección de x, porque la y se está considerando fija, está en la dirección x, por decirlo hacia acá,
viendo solamente el conjunto dominio. Y cuando nosotros calculamos la derivada parcial con respecto a y, lo que estamos checando es la derivada de la función, pero en la dirección y, porque la x está fija, ¿sí? Ahora la variable es la y, o sea que la dirección que está tomando la derivada o la que se está considerando es en la dirección y. ¿Ok? Y bueno, aquí como observación, porque acá nos da la definición formal, me dice que la derivada direccional de la función en un punto x0, y0 en la dirección de un vector unitario a, b es lo siguiente. Se define mediante un límite, pero si observan, el a entra multiplicando la h en la coordenada x0 y el b ahora entra multiplicando en la coordenada de y0. Pero no nos tenemos que preocupar tanto quizás por entender ahorita la definición del límite y todo eso, porque al igual que en los casos anteriores, pues podemos tener una forma más sencilla de calcularlo, que en este caso es el teorema 3. Nos dice, si f es una función derivable de x y y, o sea que las parciales existan, entonces la función tiene una derivada direccional en la dirección de cualquier vector unitario a, b. Y bueno, voy a hacer una pausa aquí. ¿Qué significa tener un vector unitario? Pues significa que la magnitud de ese vector debe de ser 1. La magnitud de un vector, ¿qué es o cómo se define, cómo se puede calcular? Magnitud de u debe de ser igual a 1. La magnitud se representan como con dos barras parecidas a las del valor absoluto. Ok. Y lo que quiero es que la magnitud sea igual a 1. Y si el vector u tiene coordenadas a, b, bueno, lo voy a borrar. Hay que tomar en cuenta aquí que las coordenadas del vector u son a y b, solo que aquí en el libro le ponen estas cositas así como en lugar de paréntesis, como pues entre estas, ¿cómo decirlo? Bueno, entre esa anotación. Entonces la magnitud de u, no me salió, la magnitud de u es igual a la raíz del cuadrado de la suma de los componentes, o sea, a cuadrada más b cuadrada. Y eso lo pueden encontrar en cualquier libro de vectores o donde se estudia vectores. Se ve que la magnitud de un vector se calcula así. ¿Ok? Entonces a eso se refiere el teorema, que esa dirección que se está tomando, pues el vector debe de tener magnitud 1. ¿Ok? Y bueno, esta d, pues sabemos qué significa derivada, pero cuando se le pone aquí como subíndice el u, significa que la derivada es direccional en la dirección u. Y bueno, ¿la derivada de quién? De f evaluada en x, y. Entonces la derivada direccional va a ser calcular la derivada parcial con respecto a x y multiplicarla por a. A es la primera coordenada del vector u. Y le sumo la derivada parcial en y, pero multiplicado por ahora el valor b. ¿Ok? Y eso es todo. Ahora vamos con la definición del gradiente de una función de dos variables. Tengo la función de dos variables que dependen de x y y. Entonces el gradiente de f es la función vector y se va a denotar como un triángulo invertido, definido por lo siguiente. Entonces esto de aquí significa el gradiente de la función f. ¿Ok? Y va a ser
Un vector, igual aquí esta notación es como si ustedes lo ven como, pues como si fuera un paréntesis. Va a ser un vector donde la primera coordenada es la parcial de la función con respecto a x, coma, la segunda coordenada pues es la parcial de la función con respecto a y. Y nada más es eso. Ok, es un vector donde cada componente del vector es la derivada parcial de la función. Y también se puede representar con esta notación. Con la notación de Leibniz tengo la parcial de la función con respecto a x que multiplica al vector y, más la parcial de la función con respecto a y multiplicado por el vector j. Pero ¿por qué se puede representar así? Porque y es el vector canónico 1,0 y j es el vector 0,1. Entonces, cuando yo multiplico la parcial con i, ¿qué va a quedar? Ay, aquí lo puse mal, es x por i, pues va a ser la parcial por 1 que me va a devolver la parcial con respecto a x, y la parcial multiplicada por 0 pues me da 0. Ahora, la parcial de la función con respecto a y multiplicado por j va a ser la parcial multiplicado por 0 que me da 0, y la parcial multiplicado por 1 pues que va a ser la misma parcial con respecto a y. Entonces, esto de aquí representa esto, cada uno de estos. Cuando yo lo sumo, por suma de vectores que me va a generar, pues un vector donde la primera coordenada va a ser la parcial más 0, que es la parcial con respecto a x, y en la segunda coordenada me va a quedar el 0 más la parcial con respecto a y, que voy a obtener la parcial con respecto a y. Es decir, pues lo que está aquí, ¿no? Porque esto es la parcial con respecto a x, la parcial con respecto a y, solo que está usando aquí esta notación y acá utiliza la notación de Leibniz multiplicado por los vectores canónicos i y j. Y eso es todo. ¿Ok? Entonces, más aquí adelantito, me está hablando de que el vector gradiente se puede reescribir de esta manera. El gradiente de la función multiplicada por el... más bien me está diciendo que la derivada direccional se puede representar como el producto punto del gradiente con u. ¿Pero qué es el producto punto de dos vectores? Si u es igual a a por b y por ejemplo otro b, v mejor dicho, es xy, el producto punto se define como lo siguiente: la primera coordenada de u multiplica la primera coordenada de b y le sumo la multiplicación de la segunda coordenada de u por la segunda coordenada de b. Eso se define como el producto punto. Entonces aquí la derivada direccional yo la puedo ver como el gradiente multiplicado por el vector unitario u. Si u tiene coordenadas a, b y el gradiente es el vector formado por las derivadas, pues el producto punto, ¿cómo me va a quedar? Lo voy a poner acá. Derivada direccional, el gradiente de f, lo voy a poner abreviado por u. Pues ¿qué va a ser? La parcial de f de x por a más la parcial con respecto a y por b. Y si nosotros nos regresamos a la definición que nos daba arriba de la derivada direccional, pues es eso, es lo que tenemos aquí, la parcial de x por a más la parcial de y por b. Entonces, por eso es que en esta partecita de abajo dice que la derivada direccional se puede entender como el producto punto del vector gradiente por el vector unitario. Pero si les confunde
esta explicación, pues váyanse directamente al teorema que me dice cómo calcularlo. O sea, es lo mismo, pero si les cuesta recordarlo así, pues váyanse directamente a cómo se los daba al inicio. Y bueno, ahorita vamos a ver los ejemplos de cómo calcular las derivadas direccionales.